más definida en cuanto al tema. Así que muchas gracias, Johanna, por recordarme grabar y estamos en este momento nuevamente grabando. Y buenas tardes para todos. Hoy tenemos charlemos de cámaras o dispositivos de registro fotográfico. Buenas tardes para todos. Nuevamente bienvenidos. Este es el grupo básico número 1. Vuelvo y repito, los felicito por esa consistencia, esa persistencia en el registro fotográfico, en los retos fotográficos que ustedes inician acoplándose a esta nueva metodología. El día de ayer hice un análisis de sus trabajos de primeros planos. Y de aquí en adelante estaré simplemente haciendo como un monitoreo y los fines de semana alguna que otra fotografía charlaremos de ellas, porque como se han dado cuenta, charlar de una sola fotografía a veces toma 20, 30, 40 minutos, hasta mucho más, porque uno puede hablar de muchos temas en cuanto a una fotografía. Así que nada, muy buenas tardes a todos y vamos a iniciar. Hoy charlemos de cámaras o dispositivos de registro. ¿Y de qué se trata esto y por qué lo dicto esta clase? Es importante, porque muchos en este momento, vuelvo y repito, no sabemos con qué registrar las capturas o si es necesario para nuestro curso una cámara profesional y todo este tipo de dudas con respecto al tener o adquirir una cámara fotográfica. Vamos a ver un poco desde la historia fotográfica, desde cómo inició y algunas de las que nosotros tenemos en el pasado, que son las que venían con rollo fotográfico y otras que vienen desde mucho antes, que recuerden que ya venían desde las cajas fotográficas. Voy a ver si tengo por aquí unas imágenes de apoyo y voy a ver si con las imágenes de apoyo podemos ilustrarnos un poco más. Si alguien se va conectando, voy a dejar este chat por acá abierto, exacto, para admitirlo, porque siempre suele estar ingresando. Recuerden que en la primera clase miramos historia de la cámara fotográfica y teníamos esta portada en la clase que iniciamos la historia de la cámara fotográfica. Y la quiero mostrar esta portada porque nos muestra la magnitud de una cámara fotográfica en tiempos antiguos. Y mirar esta magnitud de cámaras y relacionarlas con la que hoy tenemos en nuestros dispositivos, que por cierto no tengo mi celular por aquí, pues es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo hemos reducido los tamaños en cuanto a los dispositivos de registro de imagen. El registro de imagen, la magia del registro de imagen o la magia de la fotografía, vuelvo y repito, no solo es pintar con luz, graficar con luz o capturar una esencia, un momento, sino también o pintar con tiempo, porque a veces uno no tiene luz, pero puede dejar larga exposición y puedes capturar una imagen. No solo es eso, sino también, perdón, me estoy admitiendo acá. Es ese reto de recortar en un rectángulo. Recuerden que eso es lo que les estaba hablando desde un principio, es decir, el encuadre. Y los encuadres vienen desde estos tiempos. Miren cómo la dificultad de encuadrar algo, porque prácticamente no podían encuadrar, sino empotrar la cámara, llevar los caballetes o llevar los soportes y ahí dejarla y ahí posicionarla. Es decir, ahí sería la posición. No habría la manera de girarla de posición vertical. Tendría una complicación muy extrema. Así que todo esto del recorte, recuerden que estamos hablando del recorte rectangular, es súper clave, porque a partir de ahí nosotros empezamos a hablar también, a transmitir mensajes. ¿Qué es lo que queremos recortar? Cuando nosotros recortamos partes del cuerpo, estamos, no solo del cuerpo, partes de cosas, de elementos, estamos transmitiendo lenguajes. Y esos lenguajes de recortar, vuelvo y repito, vienen de la cámara, pero mucho antes los pintores, recordemos que esto que estoy hablando de composición, un rectángulo, recortes, no es nuevo. Hubieron pintores que tuvieron la visión como si tuvieran una cámara fotográfica, sin existir las cámaras fotográficas. Es impresionante ver cómo sus cuadros eran recortados partes de piernas o brazos, en el tiempo que la pintura no hacía ese tipo de cosas porque no existía la visión de un dispositivo que nos hiciera un recorte.
pero más sin embargo, ellos ya hacían, yo creo que ellos llevaban una especie de bastidor, un rectángulo, un marco, y en el espacio hacían el montaje y miraban que con el rectángulo recortaban partes y esa parte la memorizaban que iba recortada y así lo pintaban. Y así también comenzaba ya la estructura de la fotografía, visualmente hablando, ¿no? No de la cámara. Ahora sí, de la cámara, estamos hablando de este dispositivo tan gigante, lo grande que era ese dispositivo, y después se empezó a reducir. Bueno, en un principio era la caja negra, que recuerden que pasaba por un agujerito, la luz, y se proyectaba la imagen, y había un pintor, ni siquiera había una cámara, ni siquiera tintas, ni formatos donde impregnar la imagen, sino un pintor calcaba o pintaba sobre la imagen proyectada. Después de eso, siguiendo esa base, siguiendo esa teoría o siguiendo esa física, vinieron como las cajas oscuras, pequeñas, un poco más reducidas, donde el pintor podía dibujar lo que se proyectaba en su caja. Y así empezaron a reducir los tamaños hasta llegar a las cámaras que hoy tenemos. Vamos a ver por aquí, tengo una de apoyo, nuestras imágenes de apoyo de internet. Voy a ver por acá, las cámaras, tipos de cámaras, perfecto. Miremos aquí los tipos de cámaras y yo me imagino que ustedes, yo espero que alguien esté por aquí conectado y si están por aquí conectados en el chat y me dicen, profe, yo tengo una cámara antigua, por acá la tengo y si me pueden enviar una fotografía de esa, genial. Miren la cantidad de cámaras fotográficas que podemos encontrar en el mercado y más en las cámaras antiguas que, bueno, vemos que son como cajas. Recordemos que siempre sigue siendo como la caja. La caja es la estructura de la cámara fotográfica, perdón. Entonces, el cajón, la caja oscura, el cuarto oscuro, sería como la parte importante de la cámara, ¿no? Como el cuerpo. Entonces, de aquí en adelante, a esa caja la vamos a denominar cuerpo o body, como lo quieran llamar. En el caso de las cámaras antiguas, de las cámaras que venían con caja y un lente pegado a la caja como tal, pues era más difícil generar acercamientos. Por aquí tengo una cámara más o menos ya de los años 90, 80, desechables, que relaciono o se asemeja a lo que quiero decir. Es estas cámaras que tengo aquí. Y que de pronto alguno de ustedes tuvieron estas cámaras, porque estas cámaras uno las conseguía en los supermercados y las compraba precisamente para paseos y eran desechables o son desechables, por eso su material es muy liviano y es liviana, pero lo importante de esta cámara, pues como vuelvo y repito, era la caja. Y esta caja contenía aquí dentro un rollo fotográfico. Es decir, nosotros cuando capturábamos la imagen, no podíamos ver qué estábamos capturando o cómo lo capturábamos, sino hasta el momento que se revelaba, mirábamos y observábamos cómo quedó la fotografía. Muchas de nuestras fotografías quedaron erradas, precisamente porque no mirábamos cómo quedaba la imagen, sino que quedaba dentro del rollo y dentro del carrete y teníamos que acabar las 12 o 24 o 30 y tantas fotografías para mandar a revelar. La verdad era una complicación toda esa parte perdón, toda esa parte de, perdónenme, me estoy admitiendo a todos acá, todavía están entrando. Gracias. Esa parte de los rollos fotográficos era un poco complicado porque siempre son costosos y se dañaban. El caro era caro, exactamente, era muy costoso, se dañaba, tenía que tener uno mucho cuidado al meterlo aquí, uno tenía que solo estirar la parte que iba a utilizar porque si sacabas el rollo a la luz se te dañaba, era muy sensible a la luz, precisamente porque el rollo o la película es sensible a la luz. Estas cámaras, como las vemos aquí, se llaman compactas, ¿ok? Estas cámaras compactas son compactas porque son solo caja, el cuerpo. Miren, no hay nada más que el cuerpo. El lente viene pegado al cuerpo, aquí está. Y este lente tiene una medida. El lente, ojo, ¿no?
El lente tiene una distancia focal de 35 milímetros. Después veremos de qué se trata. Pero esta distancia focal o este zoom, este acercamiento de 35 milímetros, es un buen panorama, se puede decir. Nos puede generar planos medios, no se puede generar de pronto grandes panorámicas porque es un plano de pronto más cerrado, un poco para planos medios, planos enteros. Está bien, pero claro, para planos generales hoy en día, pues los lentes ojo de pescado o las cámaras deportivas, como esta que tengo por acá atrás, estas cámaras deportivas vienen con un lente que es como una burbuja que sobresale y precisamente ese lente es un lente ojo de pescado que nos genera un poco más de panorámicas. Voy a ver si puedo acercarlo por ahí. Miren ahí cómo sale el lente. Ok, ahí se lo ve más o menos. Y bueno, esa burbuja genera un poco más de panorámica. Estas cámaras compactas, recuerden ese nombre, cámara compacta, viene con el lente pegado al cuerpo y no sale zoom, no hay zoom, no puedo hacer acercamiento. ¿Qué debo hacer para hacer acercamientos con estas cámaras compactas? Pues simplemente desplazarme, acercarme o alejarme del objeto o el elemento que voy a fotografiar. Y vuelve y juega aquí en esta parte la posición horizontal y vertical. Muchos fotógrafos dicen que una fotografía vertical, no tiene tanta relevancia como una fotografía horizontal. ¿Por qué lo dicen? Porque la fotografía horizontal viene construida o diseñada para la visión horizontal de nuestros ojos. Dos ojos en posición horizontal. Mientras que la fotografía en vertical está tomada para una visión vertical. Entonces, muchos fotógrafos prefieren sus fotografías en posición horizontal. Mas, sin embargo, en fotoreportaje o en una historia fotográfica, nosotros debemos llevar un ritmo y no llevar una monotonía dentro de las fotografías, es decir, todas horizontales. Por lo general uno lleva dos horizontales, dos verticales, una horizontal, una vertical, y va entrelazando entre horizontales y verticales para que la historia y la persona que esté leyendo las fotografías no se empiece a distraer y a aburrir precisamente porque el mismo formato empieza a aburrir. Entonces, los formatos horizontales y verticales son importantes. ¿Qué les aconsejo? Cuando hagan una captura, capturen en la posición que la quieren capturar, sea vertical o horizontal, pero ahí mismo, inmediatamente giren la cámara o el celular y capturen horizontal. ¿Por qué lo digo? Porque en algún momento vamos a poder hacer reencuadres, es decir, acercamientos, recortar lo que no queremos o mostrar otra historia que puede contener esa fotografía. Más adelante hablaremos sobre ello. Ahora, esta cámara compacta es muy aconsejable. ¿Por qué? Porque nos saca de la zona de confort que tenemos con las cámaras que hacen zoom. Porque las cámaras que hacen zoom, pues simplemente tú no te desplazas a acercarte al objeto o al elemento para fotografiarlo, sino que desde aquí hago un zoom y ya. Y con eso, es decir, con eso, por ejemplo, hago un zoom aquí con este lente, acerco al elemento y ya lo fotografío. No me desplazo, no tengo que desplazarme tanto. Es muy sigiloso y los paparazzis o los fotógrafos que quieren no ser percibidos, pues van a hacer excelentes fotografías con estas cámaras. Pero nos deja en una zona de confort que no nos invita a explorar el espacio con tanta libertad o con mayor exploración de ángulos. Mientras que esta cámara compacta, como tú no te puedes hacer el acercamiento con el zoom, tienes que acercarte. Y al acercarte, cambias de posición y de ángulo de vista. Y de ahí cambias de plano y de percepción. Y eso cambia todo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué aconsejo estas cámaras compactas? Porque tú te vas a desplazar de un lado a otro y en ese momento de desplazarte en el espacio, vas a poder analizar cuál será el mejor ángulo y un ángulo diferente a cualquier otra persona que llegase a tomar en ese espacio con una cámara o un celular que tiene zoom, ¿ok? Entonces, esto es muy interesante. La cámara compacta nos manda a caminar
ya desplazarnos a explorar el espacio. Muy importante. Después de estas cámaras compactas, y estas cámaras compactas las podemos llamar como cámaras reflex, porque venían con un rollo reflex, que venía con la cinta o el formato sensible a la luz, que era el rollo, que eran reflex. Y estas cámaras compactas se volvieron digitales, y son estas mismas cámaras que muchos de ustedes las tienen. Es esta misma cámara. Esta es esta, sino que en otro tiempo y espacio. Y esta cámara ya tiene un zoom y como ustedes lo pueden ver, está allá afuera. Este ya tiene una zona de confort que ya puedo hacer zoom y acercarme a unas aves, acercarme al rostro sin necesidad de acercarme tanto al sujeto, porque con esta cámara, para hacer un primer plano, yo tendría que acercarme bastante al sujeto o al retratado, y al yo acercarme al retratado, empiezo a intimidarlo y empieza el retratado como a sentirse incómodo, si no tiene tanta experiencia ante la cámara, se va a sentir como que me vas a tomar una foto, tómala ya porque ya, por favor. Yo creo que ustedes han sido testigos propios de que cuando les van a tomar una foto y están muy cerca, uno no sabe cómo reaccionar o comportarse y que por favor pues, lo realicen lo más pronto posible porque están jugando con la intimidad de uno. Entonces, en este caso, estas cámaras que vienen compactas y para hacer un primer plano, al acercarte, empiezas a intimidar un poco más al retratado, mientras que estas compactas digitales, recuerden que este tenía una película que era la sensible a la luz, esta ya no. Es una compacta que ya no necesita rollo, pero es una compacta de bolsillo, al igual que esta. Es decir, las dos son de turistas. Recuerden que esta la comprábamos en un almacén para tomar las fotografías de paseo en la playa o en un centro de entretenimiento y las encontrábamos y eran desechables. Estas son iguales, de turista. Tú las llevas en el cuello, en el pecho, las llevas colgada y en cualquier momento la sacas y tomas fotografías porque necesitas llevarla a la mano, en el bolsillo. Por eso el tamaño, miren, el tamaño era completamente de bolsillo, pero este zoom sale del cuerpo, miren, sobresale del cuerpo, perdón, sobresale, más no sale. Es decir, no lo puedo sacar, él viene pegado. Pero sí sobresale y cuando yo lo acerco, se acerca, es decir, se contrae. Estas cámaras compactas ya nos dejan en una zona de confort, la cual es acercarnos y ya en el momento si quiero acercar a un primer plano, no voy a agredir tanto o a intimidar tanto al retratado. Es decir, que el retratado me va a dar unas fotografías más naturales, porque como no estoy intimidando su personalidad, su intimidad, no estoy agrediendo, no estoy ahí encima, y venían con pantalla. Eh, estas ya venían con pantalla, sí, perfecto. Ajá, estas compactas de bolsillo sí venían con pantalla. Por eso es que cuando es que la vaina es lo analógico era totalmente químico. A la hora de revelar el rollo teníamos que esperar a que se revelara para saber si salió o no salía la fotografía. Mientras que se cambió a lo digital, ahí cambió todo, porque en lo digital nosotros podíamos ver en tiempo real la fotografía. Obvio, en un principio estas pantallas no eran totalmente fieles, casi que vienen a ser como este tipo de pantallas pequeñitas de esta cámara y eran mucho más pequeñas. De hecho, aquí hay una cámara que tengo que es una reflex y miren cómo viene la pantallita, es pequeña. Así que no se podía uno confiar de la imagen que nos regalaba el monitoreo, es decir, porque estábamos monitoreando, es decir, observando lo que estábamos capturando, pero solo con esas primeras, con esos primeros píxeles que nos regalaban en la pantalla para poder observar lo capturado, uno tomaba la decisión de si la fotografía quedó bien o quedó mal. Ahora, vuelvo y repito, estas cámaras compactas de bolsillo que funcionan muy bien para turistas, para paseos, para no sacrificar cámaras grandes en momentos de humedad y que tú te metes a la selva y simplemente vas a registrar el paseo, pues lleva una de estas. Yo diría que si tú eres una persona que te gusta recorrer la selva y estar de turista, esta sería la más adecuada porque vas a conseguir de estas cámaras hasta de 4 millones, ¿ok? Entonces,
que vienen ya 4K, ni sé cuántos megapíxeles, el rango dinámico súper alto, ISOs tremendos de abanico de ISOs. Ya después veremos a qué me refiero, pero lo que quiero llegar es que consigues estas cámaras compactas muy profesionales ya. Pero no haces zoom ni sacas el lente de aquí, no lo puedes desmontar del cuerpo, pero ya vienen con formatos digitales. En este formato analógico que venía el rollo, y el rollo venía de 12, de 24, de 35, esos rollos venían sensibles a la luz, y esa sensibilidad a la luz tenía un nombre. No sé si ustedes recuerdan el nombre o qué tenían que comprar cuando iban al comprar el rollo. Ustedes tenían que preguntar un rollo de tanto y también un nombre o un, sí, uno decía un nombre, un término, porque necesitaba saber la sensibilidad del rollo. Es decir, si ibas a tomar fotografías en la tarde, noche o en el día, diurnas o nocturnas. Esos dos rollos eran los que vendían. Y bueno, nosotros teníamos que tener conciencia de esos dos tipos de rollos y esperar al revelado. Pero estas cámaras compactas, pues lo repito, muy versátiles en el momento de buscar espacios y empezar a desplazarnos en el espacio. ¿Qué ocurría con estas cámaras? Y creo que ustedes, de pronto, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero sus padres o abuelos tienen fotografías con estas cámaras, pero extrañamente aparecía un dedo en la foto. No sé qué pasaba anteriormente, porque apenas estábamos adaptándonos a los registros fotográficos, no teníamos conciencia de lo que era una cámara con un lente, simplemente cogíamos la cámara y obturábamos, y muchas veces salía un pedazo de dedo en la fotografía. Así que muchas fotografías de las que obturaban, cuando iban a revelar, salían con dedos en las lentes. Y bueno, era porque apenas nos estábamos adaptando. Estas cámaras, vuelvo repito, son de turistas, y si eres un turista, te deberías de comprar estas cámaras compactas de una grande resolución. Yo tengo de esas fotos. Creo que muchísimos tenemos de esas. Ahora, quiero hablar de la definición, porque aquí empezamos a hablar de lo analógico, lo digital y el inicio de lo digital. En lo analógico, cuando vamos a ver unas fotografías hechas o realizadas con estas cámaras y vamos a ver la fidelidad o vamos a ver un retrato o a nuestros familiares en un álbum fotográfico, y la verdad no vemos los labios, la cara, no se logra distinguir nada. Pero en ese tiempo nuestro cerebro sí lograba distinguir. Es extraño cómo el tiempo y el cerebro va creciendo y adaptándose a las nuevas formas de resoluciones. Hoy tenemos una resolución 12K, mucho más que la alta definición. Recuerden que habían el HD, que la alta definición. Hoy tenemos 12, 14K, 16K, que es muchísimo más fiel. Eso es impresionante, pero en los tiempos que venían los rollos fotográficos, el cerebro veía clara esas imágenes, y para nosotros nos veíamos los paisajes o los personajes que se tomaban con estas cámaras. Y asimismo, con estas cámaras, cuando iniciaron, nosotros vemos las fotografías de estas cámaras de inicio, cuando iniciamos. Yo creo que muchos también tienen de estas cámaras, y si ustedes van a comparar estas cámaras, estas fotografías de estas cámaras, la resolución es muy baja y no se logra ni distinguir. De hecho, los celulares hoy se comen vivo una cámara de estas. O sea, seamos reales. Pero no va a reemplazar el celular a este zoom analógico. Es decir, ahorita vamos a hablar de eso, de las partes, que va a haber una clase sobre las partes de la cámara, pero más o menos ya comenzamos a distinguir. Por ejemplo, esta cámara tiene zoom analógico, no un zoom digital. Es decir, que yo hago un acercamiento y el lente se alarga o se contrae, y al alargarse o al contraerse, esos lentes generan un zoom, un acercamiento. Mientras que si yo hago un acercamiento con el celular, él no es un zoom analógico, no es un zoom físico, es un zoom digital, ¿ok? Nos quedan 10 minutos, perdón. Recuerden que si se termina la sesión, regresamos a este mismo link.
Bueno, esta cámara venía también o ya viene con su flash. Estas cámaras no vienen con flash. Venían, el flash, recuerden que es la luz de apoyo. La luz que cuando uno no tenía iluminación en las noches, pues necesitaba poner el flash. Vendían un flash aquí externo para estas cámaras. Y el flash eran, se pueden decir, luces que se quemaban en un solo disparo. Anteriormente, en cámaras más antiguas, como esas de caja de madera, vendían como paneles de huevos. Los paneles de huevos, así que nosotros compramos 12, 6, 35 huevos, así compraban los fotógrafos los flashes o los disparos, porque ni siquiera era un flash, era un disparo. Una foto era un disparo, una bombilla. Así que con este también venían los flashes que uno tenía que comprar, los disparos de luz, los destellos de luz que uno iba a tomar. Si ibas a tomar en la noche y vas a tomar 5 fotos, 5 destellos de flash. Y con eso quedabas. Y esta cámara ya viene con un flash incorporado, pero este flash incorporado de pronto no sea un flash de destello de reviente de luz, sino una linterna como la del celular. Después veremos, cuando veamos las partes de la cámara, que el flash o la linterna de la cámara del celular no es un flash comparado con las cámaras reflex o las cámaras profesionales. Listo, nos vamos de esta cámara y regreso a esta cámara, porque de esta cámara vienen otras cámaras compactas que muchos de ustedes también las miraron. Y recuerden que si se nos termina la sesión, regresamos a ese mismo link. Y son estas cámaras de acá, esta de aquí. Esta es una cámara Polaroid, así se llama, cámara Polaroid. Y hoy también la conseguimos, son cámaras instantáneas. Y como se pueden dar cuenta, es un cuerpo, una caja. Y viene otra vez el lente, un lente que no se desmonta, que no puedo sacar de aquí, ¿ok? Así que yo para acercar o alejar algo tendría que acercarme o alejarme. Tiene un visor, ¿ok? El visor, después veremos las partes de la cámara, tiene un visor por donde yo puedo observar lo que voy a capturar y de pronto tiene algo para calibrar nada más el enfoque, un poco de enfoque nada más, nada más. Y venía aquí dentro de esta caja, venía un carrete, como un cassette o como una caja como de cartuchos de tinta, pero no venía tinta, sino papel. Unos papeles sensibles a la luz. Es decir, que acá adentro no hay ninguna impresora digital. No hay tinta, no hay nada de tinta. Es decir, las cámaras instantáneas no manejan tintas. No se desgastan las tintas porque ellas no imprimen. Lo que, lo que es sensible a la luz y transforma en color es el papel. ¿Ok? Entonces aquí venía un cartucho y esto también era costoso. Por eso nosotros nos tomamos tan solo una fotografía en un paseo, en una salida, y ya, con eso nos quedamos y nos íbamos de recuerdo con esa fotografía. Porque una fotografía era costosa, porque un carreto de estos, un cassette de estos, una caja de estas de, qué sé yo, unas 10 fotografías, estaba costando como unos 60,000 pesos, unos 90,000 pesos de hoy. Hoy, estas cámaras instantáneas, que esta es la marca Polaroid, estas cámaras instantáneas hoy existen en la marca Fujifilm y otras marcas, creo que es, por el momento yo la tengo en la mente, es esa Fujifilm, pero el otro día un compañero del grupo básico número 2 llevó otra compacta que también me pareció súper interesante porque en el momento que tomaba la fotografía, después él pareciera que hacía en el papel, pasaban luces de color, amarilla, verde, roja, azul, y cada vez que pasaba el color sobre el papel, iba saliendo un color diferente de la imagen hasta sacar la imagen completa. Era interesante y es interesante, es decir, exponía luz sobre el papel, luz de color, como como un escáner que te pasa luz pero sobre el papel, y entonces el papel, como ya estaba sensible a la luz y ya estaba impregnada la imagen, simplemente con los diferentes tonos empezaba a salir
la imagen. Súper interesante. Estas compactas, instantáneas, bueno, vuelvo y repito, las encontrábamos en los centros de entretenimiento, qué sé yo, en Salitre Mágico, cosas como esas, Mundo Aventura, que uno llegaba a los carros chocones y todas esas partes y uno no tenía cómo tomarse la foto. Ahí estaba el personaje, el fotógrafo, con esta cámara y te tomaba la foto. Hoy en día todavía existen este tipo de fotógrafos. Nosotros cuando subimos a Monserrate, exacto, ahí va a llegar. Cuando nosotros vamos a subir a Monserrate, llegamos y encontramos todavía este personaje y encontramos esa foto y es muy bonita y es muy mágica porque esa foto uno la toma, sale el papel y empiezas a mover el papelito y es como si por obra de arte de magia con el aire empieza a aparecer la imagen. Entonces, súper interesantes estas compactas. Esas son compactas donde el lente van pegados al cuerpo, es decir, que no tienen zoom. Este ya, en el digital, esta compacta ya maneja un zoom y se llama compacta. Y es una compacta de bolsillo, recuerden. Después de esa compacta de bolsillo, yo creo que se nos va a acabar el tiempo. Voy a ver cuánto tenemos de tiempo. Sí, nos faltan 3 minutos, así que no quiero continuar el otro tema porque si no se nos pasa el tiempo. Por el momento vamos bien, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna cámara fotográfica ahí a la mano y me la pueden mostrar por la pantalla, mira esta cámara, profe, que tengo acá, súper, les agradecería para que vayamos compartiendo nuestras cámaras fotográficas y viéndolas, qué dispositivo tenemos nosotros. ¿Alguien está por acá en el chat anotando? ¿Alguien está escribiendo? Voy a ver el chat. Por acá, perdón un momento. Quiero ver el chat. Admitir por acá. Ok. Listos. Muy bien. Los felicito por las tareas de los primeros planos. Todos entendimos el concepto de primeros planos. Y por el momento, los planos que he visto que han compartido de cenital han sido asertivos. Yo tengo una, pero mi papá no me deja cogerla. No te preocupes, ha de ser su reliquia. Eso yo lo entiendo muy bien porque ellos tienen sus museos de los objetos preciados. Así que no te preocupes, si en algún momento le puedes tomar la fotografía con tu celular y nos puedes enviar por aquí la foto, nos puedes compartir, sería genial. No te preocupes. Si no, más adelante la vamos viendo. Ya voy a compartir en la segunda sesión ya las partes de la cámara, o no hablar de las partes, sino la diferencia entre estas cámaras, que ya son las reflex, que son las que vienen con el lente para desmontar, y las que no vienen con el lente para desmontar, y las que vienen con punto blanco, las que vienen con punto rojo, cuál nos conviene de estas, por qué debería de comprar esta o no me la compro esta, o mejor me compro esta que es mucho más grande, cuál de ellas me conviene. Cuando regresemos a la segunda sesión tendremos un poco más de definición en esos temas, porque muchos de ustedes en ese momento tendrán muchas ganas de adquirir una. Profe, yo tengo una que tiene zoom, exacto, esas que tienen zoom, pero que no se desmontan, las vamos a ver ahorita de regreso, que vienen con, qué sé yo, 24X, 50X, 60X. ¿La tuya cuántos X tienes, Zulma? Por favor, me recuerda si tienes de pronto ahí en el lente, acá al lado, suele venir el X, 24X, 60X. Tiene 8X. Perfecto, es 8X, así que es un tanto viejita la cámara fotográfica. Hoy tenemos ya desde 100X, 300X, o sea, una cosa impresionante de zoom, porque el X significa, bueno, lo vamos a interpretar como acercamiento. Esas cámaras son muy buenas, eso es lo que vamos a hablar ya cuando regresemos. Yo las aconsejo mucho, las aconsejo bastante. Cuando regresemos a la segunda sesión vamos a charlar de ellas. ¿Por qué? Porque tal vez esa sería como la más asertiva para muchos de ustedes cuando quieran adquirirla. Y el precio y el costo hoy en día no se eleva, de pronto no pasa del $1.000.000 y puedes adquirir una cámara que puedes tomar las fotografías de la luna, cráteres de la luna.